Siempre hay cosas que entenderemos a través del tiempo. Así que el tema que voy a tratar es acerca de Lucifer. He sido motivado, he sentido la voz de Dios y el Espíritu me ha dado ciertas informaciones que para mí son nuevas, con 50 años que tengo en la iglesia adventista del séptimo día, por la gracia de Dios. Son nuevas en el aspecto de la dimensión, de la profundización de cierto detalle que a veces nosotros no percibimos en las ciertas exposiciones de la palabra de Dios. Cuando estudiamos la grandeza y la majestuosidad de Dios, cuando podemos entender así en forma de pincelada cómo Dios trató con el asunto con Lucifer, nuestra mente finita, limitada, no es tan capacitada para poder entender en amplitud esa enseñanza. Desde las alturas al abismo. Óyase, cuando yo estudio el carácter de Dios, cómo Dios se maneja, es para uno quedar completamente despojado de cualquier pretensión. Es para uno caer a los pies casi derretido. Cuando podemos ver cómo Dios, el excelso, el que existió antes que existiesen las galaxias, la Vía Láctea, Él creó todo, no tuvo ni comienzo ni tiene fin. La gloria está en su trono, Él es la gloria. El poder, la majestad, la grandeza. Y como Dios se rebaja en el sentido de descender de las alturas y venir aquí y tratar con criaturas verdes. Satanás, en este caso Lucifer, él quería la gloria. Quería el poder, quería la grandeza, pero no estaba dispuesto a rebajarse como el mismo Dios se rebajó. Dios tiene su trono, su gloria en el tercer cielo. Y el Señor le está dando una lección al universo, pero sobre todo la jactancia con que Lucifer manejó la situación. Él quería subir a las alturas. Y Dios entonces de las alturas baja a la tierra. Y no solamente baja como hijo, sino que va a bajar como la deidad. Y de la tierra, aquí en la tierra donde el pecado ha imperado, donde el mal es el pan de cada día, Dios se ha propuesto hacer de la tierra su trono. Dios va a morar aquí en la tierra con los salvados. Va a dejar el trono allá en el cielo y va a mudarse para vivir y morar con los redimidos. ¡Cuán grande es Dios! ¿Cómo no debiéramos nosotros adorarle, servirle con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo nuestro ser? Pero somos ingratos.
el enemigo no ha inyectado el veneno de la ingratitud, ¿cómo surgió en él? ¿Por qué? Del otro lado de la eternidad, hacia este lado, tengo algunas informaciones que están del otro lado de la eternidad, que voy a compartir con ustedes. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final, abatimiento y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Patriarcas y Profetas, la página 11. Mientras todos los seres creados reconocían la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y alabarle, y su amor mutuo fue fiel, desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios le había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, portador de luz, el que compartió la gloria de Dios en el ministerio de su trono, era principal de los querubines, cubridores santo, inmaculado. Estaba en la presencia del gran creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían a Dios, al Dios eterno, caían sobre él. Hermano, Lucifer, Dios le dio tantas maravillas. Dios le dio a Lucifer, de hecho, Lucifer o los ángeles en general, pero en este caso Lucifer tenía aproximadamente 17 pies de altura. Porque si Adán tenía 14 y fue menor, el hombre fue menor que los ángeles, entonces los ángeles tienen una estatura aproximadamente de 17 pies de altura. Y el rostro de Lucifer, su semblante, esa majestuosidad que tenía como un general, como un capitán, como un maestro, no ha sido imitado ni será jamás imitado por ningún ser humano. Lucifer gozaba cuando Dios lo iba a crear. Dios preparó los instrumentos musicales en la cual él iba a ser el maestro, el que iba a dirigir el coro de los ángeles. Lucifer tenía la facultad de cantar las 4 voces. Lucifer tenía la facultad de ser un director capacitado para poder preparar el coro de los ángeles, que son millones y millones y millones. Quiero que sepan que los ángeles, aunque nosotros no los podemos ver por nuestra limitación del pecado, los ángeles pueden ser visibles.
tienen un cuerpo espiritual. Los ángeles pueden tomar pueden tomar, parecerse como humano. Y dice la Biblia que no dejéis de recibir a los que están por ahí, porque algunos en su casa alojaron ángeles. ¿Ve? Los ángeles toman aunque tienen aproximadamente 17 pies de altura, los ángeles toman el aspecto de acuerdo a su contorno. O sea, si están aquí entre nosotros, no van a mostrarse como gigantescos, porque entonces nosotros como que no estaríamos cómodos. Así que ellos tienen que tomar más o menos la estatura nuestra y lidiar con el asunto en nuestro contorno. Pero Lucifer, lucero de la mañana, querubín protector, cuando él tenía que administrar donde se manifestaba la gloria de Dios, Lucifer, cuando terminaba de esa sesión que iba a dirigir el coro, o también quiero que sepan que Lucifer recibía de los otros mundos las otras criaturas que venían al concilio universal. Quiero que sepan que Lucifer, Dios le preparó un hogar, un templo. Le preparó un santuario donde él ensayaba con los ángeles y donde él recibía a los otros mundos que venían antes de llegar a la reunión cumbre. Él los recibía y dialogaba con ellos. Lucifer, Dios le hizo un traje. Y quiero que sepan que ese traje no volverá a ser hecho jamás. Pero ese traje todavía está intacto. Ese traje no se ha desaparecido. Ese traje tenía aproximadamente 14 pies de altura y medía aproximadamente como 1 tonelada. No sé si saben lo que son 1 tonelada, ¿no? 1 tonelada son, ¿cuánto, Francisco? 1000 libras. 1000 libras. 1000 libras. Perdón. Ese traje tenía ese peso. Pero ese traje Dios lo hizo, primero lo bordó en oro. La capa fue hecha en oro y encima de esa capa de oro Dios puso las piedras más preciosas que jamás han existido. A ver, Génesis, si podemos ver alguna de ellas aquí en la pantalla. Alguna de las piedras más preciosas. A ver, ¿cómo se llama ese? Mira, ahí está, a pasito, ¿ves? Ahí. Ok, continúa. El topacio. El jaspe. Ajá. Sí. Mire, amplíame el zafiro ahí. Amplíame el zafiro. Mire, amplíalo. No se amplía más. Ok. Continúa. Bien. Ahí tenemos un pequeñito, pero qué bueno sería si hubiésemos tenido para contemplarlo en su forma original. Ahí vemos, pero tenemos una idea. Así que imagínense ese traje cuando Dios lo hace la capa, donde va a poner todas esas piedras preciosas, detallada en una forma armoniosa, con una perfección, imagínense, hecho por Dios. Cuando Lucifer se ponía ese traje, y él avanzaba como capitán, como general
del cielo, los ángeles lo admiraban. Y Lucifer llegó a tener una relación tan íntima con los ángeles que ellos, porque Lucifer estaba to face. Y él era el que dirigía el coro, como tenemos a nuestro hermano Lucas, que está en contacto. Lucifer tenía que... Ahora, una cosa, un detalle. ¿Usted sabe de dónde Lucifer recibía las músicas? Cuando Lucifer iba a funcionar como protector querubín, él escuchaba a los serafines que alababan a Dios, y de ahí él recibía las informaciones para ir a ensayar con el coro, para presentar las canciones, presentar las alabanzas al soberano del universo. Lucifer no se rebeló de la noche a la mañana. Eso fue surgiendo paulatinamente, lentamente, pero cuando él inició ese disgusto contra lo que Dios había establecido, fue llamado a un consejo. Fue llamado para que no continuara. Y hubieron reuniones, hermanos, incalculables, donde aún los ángeles le rogaban y lloraban. No, nada puede prevalecer contra el soberano del universo y contra su ley. No vaya por ese camino. Hermano, el cielo se llenó de una serie de... Eso es una cosa indescriptible, cómo el cielo se convirtió en un lamento, en un lloro y en una intercesión, y los ángeles intercediendo, los ángeles buenos contra los malos, y las reuniones venían, reuniones iban, y Dios también hablaba con Lucifer. No te vayas por ese camino. Yo recuerdo un papá con una hija. Y ese papá le decía a su hija: hija, nada puede prevalecer contra lo que Dios ha designado. Hija, no te vayas por ahí, que no te va a ir bien. Óigase. Y esa hija, wow, el papá la corrigió una vez, le dio una pelita, pero esta hija vio esa pela o esa corrección como algo desastroso, y guardó por 17 años ese problema. Y cuando tuvieron el encuentro, ella le reprochó en una forma sin misericordia el por qué tú me hiciste eso. Y ese padre lloró desconsoladamente. Ese padre sintió que el corazón se le rasgó. Me imagino Dios cuando llama a Lucifer, cómo le embargaba a Dios ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de lamento. Incluso la Biblia dice: ¡oh, cómo caíste del cielo! O sea, Dios está lamentándose. ¿Cómo fue posible cuando yo te di todo? Te di todos los privilegios para que dijera el coro. Era querubín protector. Te reunía con el concilio universal. Lo recibía en el santuario, en el templo que yo te hice. Y quiero que sepan que los ángeles comen. Pero ellos no comen
por necesidad ni por hambre. Ellos comen por satisfacción, como Adán lo hacía antes del pecado. Nosotros después del pecado comemos por necesidad, porque el hambre nos impele y porque el cuerpo cambió una transformación, y si no come se muere. Pero Adán, si no comía, no moría, porque Moisés incluso duró 40 días y 40 noches y no se murió. Pero hágalo uno de ustedes a ver si no se desintegra, porque nuestro cuerpo, al no estar en la presencia de Dios, no puede mantenerse en vida. Solo en la presencia de Dios es que hay vida. Por eso es que cuando el pecado se manifiesta en cualquier ser humano, cuando lo acariciamos, lo que hay un deterioro. Primero se deteriora la mente, comienza una transformación en las neuronas, se dislocan y comienza la persona a desenfrenarse. Y llega un momento en que la persona no quiere ni vivir, porque ya las neuronas se desconectaron y hay un cortocircuito interno, porque la persona se aferra al pecado, y el pecado lo que produce es sufrimiento, dolor y la muerte. Vean todos esos bones que están por ahí, esos handicap. Vean a toda esa gente que se suicidan. ¿Qué es lo que hay detrás de ellos? Hay una situación donde la persona perdió el contacto con el soberano, que es la vida, y cuando la pierde el ser humano lo que quiere es la muerte. Cuando usted oye una gente que dice yo quiero morir, esa persona está desconectada de Dios, porque una persona conectada de Dios, aunque sea un anciano de 900 años, todavía quiere vivir, porque Dios es la vida. Cuando una gente rechaza la vida, está rechazando a Dios, porque Dios es la vida. La muerte es producto de Satanás, es producto del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva. De hecho, una nota. Si los ángeles comen, los otros mundos donde no hay pecado también comen. Y cuando ellos eran invitados al concilio, ellos también participaban del pan del cielo. Lucifer, hermano mío, era amado por los ángeles, era querido. Hubo una relación tan íntima con Lucifer, tan especial, tan estrecha, como la que tuvo Adán y Eva. Que cuando Adán contempla a Eva y ve que hace el mal, que viola los reglamentos de Dios, Adán prefirió también perderse con Eva. Pero Dios no lo deja a la intemperie, no lo deja a la deriva. Dios va en busca de Adán y en busca de Eva y lo restaura nuevamente con la esperanza de que vendría el Cordero de Dios, que moriría en favor de ellos, en favor tuyo y en favor mío. Lucifer se le llamó para que desistiera de su carrera infernal, para que desistiera de la destrucción de él y de los ángeles que le siguieron. Y fue tan fuerte la algarabía, tan dramático el problema en el cielo, luchando con Lucifer para que desistiera. Hubo un momento que Lucifer y aún le dijo a sus ángeles, cuando hubo una reunión que ellos querían, una parte de los ángeles querían volver, dijo Satanás, Lucifer le dijo, no podemos volver porque ya Dios no nos va a aceptar. Y ellos prefirieron la tercera parte de los ángeles
tomar suerte con Lucifer. Y eso trajo en el cielo la separación. Y Lucifer, de lucero de la mañana, el traje que Lucifer tenía, óigase bien, y los tamboriles que Dios le hizo, los instrumentos musicales, los ángeles, óigase esta información, los ángeles no tocan los instrumentos, diríamos un piano. Ellos tienen la facultad con la mente, porque tienen desarrollado, con la mente ellos tocan los instrumentos. Y pueden tocar, un querubín puede tocar 4 instrumentos a la misma vez. Un ángel toca 2 instrumentos. Los serafines tocan 6 instrumentos. A la misma vez, con la mente, sincronizado. Esa es la ciencia del cielo. El traje de Lucifer y esos instrumentos, a pesar de que él se rebeló, estaban en el huerto, en el huerto del Edén. Esa era la morada que Dios le hizo a Lucifer, el huerto del Edén. Y Dios, cuando hace a Adán y a Eva, traslada del cielo el huerto del Edén y lo pone en el jardín del Edén. Y cuando el diluvio iba a venir para destruir la tierra, ahí en el huerto del Edén estaba todavía, en ese lugar que Dios trae del cielo, lo plantó. Plantar significa no poner una semilla en el terreno directamente. Plantar significa poner semilla a germinar o a crecer en un lugar determinado para entonces después plantarla. Usted pone mata en una fundita de lo que sea, en este caso de mango, de aguacate, pone la semilla, la introduce dentro de la tierra, ella germina y después que ella germina se hace una matica, entonces ahora usted viene y planta esa matica en el terreno. Pero esa semilla usted no la puso directamente a la tierra, usted primero la cultivó o la procesó. Bueno, usted lo primero lo que hizo es que la puso en un terreno para usted después ponerla en el terreno que va a ser fijo. Entonces, en ese caso, Dios plantó, dice, en el jardín del Edén, plantó del cielo, trajo al huerto del Edén. Y ahí estaba el palacio de Lucifer, y ahí estaban los instrumentos, y ahí están. Cuando el diluvio iba a venir, Dios nuevamente traslada de la tierra al cielo el huerto del Edén. Y allí en el huerto del Edén están todos los instrumentos. Le dije, el traje que Lucifer tenía está allí, en ese lugar. Los redimidos tendrán el privilegio de, cuando lleguemos al cielo, ¿usted sabe dónde comenzará el juicio? El juicio va a comenzar justamente en ese lugar. Cuando los redimidos vayan al museo en el Edén, donde está los tamboriles, la flauta, donde está el traje que Lucifer tenía, y veremos la gloria que Dios le dio a Lucifer, diríamos, wow, ¿cómo fue posible? Con tantos privilegios que tenía. Como cuando un padre tiene dinero, que le compra al hijo el carro del modelo, que tiene compañía, que el hijo brinca y salta en helicóptero. Recuerdo una vez, bueno, el asunto es que helicóptero, todo lo que tú quieras, mi hijo. Pues yo no tengo problema. ¿Qué es lo que tú quieres, hijo mío? Papá, yo quiero que tú me facilites el reloj más caro, que me relaje todo. Yo quiero esto, quiero lo otro. Y se lo dan. Dios a Lucifer también le concedía todas esas peticiones. Le dio todo. ¿Qué más podía darle Dios? No había más. Le dio el cielo. Oigas eso. Lo único que Dios reservó fue su gloria, su trono, y se reservó a su hijo, que ahí fue que vino el problema con Lucifer, con Cristo. Cuando Dios hace una convocación y hace que todos los ángeles del cielo adoren al Hijo, entonces esto
provocó en Lucifer una ingratitud y dijo: yo jamás me voy a postrar delante de Cristo, del Hijo, porque yo merezco ser reconocido. Y ahí surgió la gran controversia con el Hijo, con Cristo Jesús, que es igual que el Padre, tiene existencia en sí mismo. Desde la eternidad por la eternidad existe conjuntamente con el Padre. Pues dijo Jesús: porque Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre somos una misma cosa, somos iguales. Y cuando Tomás lo va a ver, Tomás va a ver a Cristo, dice Tomás: yo no creeré si no pusiere mi dedo en su costado y viere sus heridas. Jesús se le aparece en medio y él dice: Tomás, ven acá, hijo mío. Toca. Cuando él introduce en el costado su dedo y ve la lanza que le hicieron, que le penetraron a Jesús, y ve sus manos clavadas, y ve sus sienes afectadas por la corona de espinas, ¿sabe qué hizo Tomás? Se tiró al suelo. Le dijo: Dios mío y Señor mío. Quedó maravillado. Yo pensaba que tú no habías resucitado. Si has resucitado, entonces Jesús le dice a Tomás: Tomás, porque me ha visto, ha creído. Bienaventurado aquellos que creen sin verlo. Nosotros somos bienaventurados. Y no creemos a la ciega. Y no creemos porque un Juan de los Palotes nos habló. Y no creemos porque un teólogo vino e hizo una exposición. Creemos porque el Espíritu de Dios ha nacido en nuestros corazones. Y Él nos da la convicción de que la realidad del reino de los cielos y que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y que merece nuestra adoración perpetua. Yo le digo a Dios: Señor, no me dé 70, 80 años, porque eso es una miseria. Yo quiero la eternidad para alabarte, porque tú eres merecedor de alabanza. Y mientras los años sin fin los continúen, yo quiero alabarte, yo quiero servirte, mi Señor. Es el pecado. El pecado es un placer insípido. El pecado, cuando no está el pecado, es una falta de fe. El pecado es una negación del poder, de la grandeza de Dios. La arrogancia, el orgullo, la altanería, la venganza, el crimen, el sexo depravado, la promiscuidad, el lesbianismo, los homosexuales. Esa conducta Dios no la acepta porque va en contra de lo que Dios ha establecido. Varón y hembra, Dios lo ha establecido. El que se sale de ahí entra a un terreno donde Satanás va a tomar el dominio y va a tomar la mente y va a transformar las neuronas que están activamente coordinadas con el proyecto de Dios. Ahora se transforman y comienzan un proyecto de deterioro. Hermano, yo me estoy fijando, las personas que tienen conducta inapropiada, llámese sexo libre, llámese sexo preferencial, llámese como se llame, yo he notado que esas personas están viviendo inquietas, tienen una desesperación. Y esas personas, para poder ahogar ese descontrol que tienen en su neurona, en su cuerpo, tienen que aferrarse a los vicios, a las drogas, para poder tener aliento de poder levantarse al otro día y caminar. Toda la diferencia que tú y yo tenemos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Recibimos una vitalidad, recibimos ese entusiasmo, esa alegría, ese deseo de vivir para alabarlo y bendecirlo mientras los días transcurran. Le decía que
Ese traje no había, no había forma de pasarlo inapercibido. Había que mirar para allá. Y entonces, ¿quién lo tenía puesto? Ese traje, los redimidos, iremos a ese museo. Y cuando entremos a ese museo, va a iniciar el juicio contra Lucifer, que ya se convirtió en diablo y Satanás. Y nosotros los redimidos comenzaremos el juicio con Lucifer, luego comenzaremos con los ángeles, y debemos saber que los ángeles están divididos en cuadrones. Los ángeles tienen capitanes, tienen líderes. Y esos líderes eran los voceros. Por ejemplo, había un líder que tenía, vamos a ponerle, 100,000 ángeles. Él transmitía, aunque estaba allí en la presencia en el cielo, esos ángeles estaban siendo dirigidos por esos capitanes, por esos generales. Entonces el juicio comienza con Lucifer, o sea, Satanás, después con esos dirigentes, capitanes, generales, y después va de mayor a menor. Y cuando terminemos de esa sesión, ahora pasará el juicio hacia el planeta Tierra, hacia los que se han perdido. Por ejemplo, allá en el cielo cuando lleguemos, algunos no verán a papá, algunos no verán a mamá, algunos no verán a sus hijos, algunos no verán a su esposa. Entonces, cuando usted llega al cielo y no ve a ese familiar, usted va a tener una incógnita. ¿Y dónde está mi papá? ¿O dónde está mi mamá? Entonces, allí en el cielo están los registros que llevan los ángeles, que cuando una persona nace, se le pone un ángel. Y ese ángel queda asignado o encargado para mantener a esa persona y mantener, no solamente cuidarlo de peligro, de adversidades, sino que también ellos van anotando todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, sea bueno o malo. Y entonces en esa anotación están allá los libros, los registros. Allí el que no tiene papá, el que no tiene mamá o a su esposa, a sus hijos, va a los registros y lo ve. Ah, pues mira, aquí está mi papá. Dios lo llamó en el 1970. Él lo rechazó. Luego lo llamó en el 1976. Pero mi papá hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello. Pero Dios lo está llamando. Y al final, papá recibió un llamado de un predicador. O el mismo Espíritu Santo lo llamó. Y él dijo, no, yo no quiero, dame tiempo. Pero vino la muerte antes que llegara el tiempo. Se lo llevó y quedó anotado en el cielo, en los registros, que no aceptó a Jesús como su salvador personal y está perdido. ¿Para qué se hace esto? Mano, esto se hace porque Dios no quiere que quede así como Dios no destruyó a Lucifer. Si Dios hubiese destruido a Lucifer, los otros mundos y los ángeles que quedaron con Dios lo hubiesen visto como apresurado y como que posiblemente Lucifer, incluso los ángeles que se quedaron en el reino de los cielos, los que no claudicaron, y los otros mundos quedaron con cierta duda. Pero por lealtad a Dios, porque conocieron la soberanía y la justicia de Dios, ellos, aunque no entendían del todo, prefirieron quedarse alabando y glorificando a Dios, pero quedaba ese pinita allí. ¿Ustedes saben cuándo ese pinita se le sacó a los otros mundos y a los ángeles? Cuando Jesús viene a esta tierra y hace su ministerio, y cuando Satanás lo mata. Cuando Satanás mata a Cristo,
Entonces los otros mundos vieron, ahí entendieron lo terrible y lo maligno que es Satanás. Y por eso fue botado del cielo. Por eso es cuando Jesús resucita, asciende al cielo, el Padre lo recibe y dice, lo mismo que el Padre hizo antes de que Satanás fuese derribado del cielo, que presentó a Cristo para que lo adorasen los ángeles y los otros mundos. Ahora cuando Jesús sube y presenta su sacrificio, y el Padre dice, es aceptado. Y ahora el Padre dice, adórenlo todos los ángeles del cielo. El mundo se conmovió, el mundo entró en adoración a Cristo y lo reconoció la soberanía y la alabanza y la gloria y la honra para siempre. Jesús, el Rey del universo, viene a esta tierra, a esta posigla, a este infierno, a esta guarida de demonios, a este territorio donde el diablo imperaba. Y Jesús tuvo que manejarse muy bien, porque la trampa que el diablo le ponía eran 24/7. A veces a nosotros nos pone una trampita, pero como que nos deja respirar. Pero a Jesús no le daba respiro. Eso era, aún durmiendo, ahí Satanás estaba tratando de a ver si lo destruía. Pero Jesús, aferrado al Padre, se entregó al Padre en la obediencia y logró la victoria. La victoria de Cristo es una victoria que es concedida a Él. Y Jesús ahora nos lo transfiere a nosotros. Si lo aceptamos como nuestro Salvador personal, nos esperan gloria sin fin. Nos esperan días maravillosos. No temáis si tendréis que confrontar la muerte por causa del reino de los cielos. Porque aquellos que mueren en Cristo resucitarán en la primera resurrección y nos iremos a morar con Cristo para adorarle y servirle para siempre. Pueblo de Dios, no permitamos que la arrogancia del mal, no permitamos que Satanás nos haga títere, instrumento de él para que nos perdamos. Entreguemos nuestra vida a Jesús. Pidamos si somos débiles, tenemos flaqueza, debilidades y a veces tenemos vicios que no podemos lidiar con ellos. Preséntelo al Señor y el Señor se compadece y tiene misericordia de los que le piden perdón, porque es el placer de Dios perdonar a quien le pide perdón. No hay ese que pida perdón a Dios que quede sin respuesta. No importa qué mal esté imperando en tu vida, mantente pidiéndole al Dios soberano y Él te va a dar la victoria. Hermano, Lucifer gozaba de privilegio que ningún otro ángel, ningún otro querubín lo había recibido. Pero lamentablemente se enardeció su corazón a causa de su hermosura, a causa de sus contrataciones. Se llenó de orgullo y no quiso aflojar, no quiso humillarse. Y la humillación es la entrada para que la humildad impere en nosotros. La altanería, el orgullo es la entrada donde el enemigo va a tomar control y nos va a hacer perder la visión de que Dios, el soberano, el que vive en las alturas, el todopoderoso, ha hecho un pacto. Y es que su trono lo va a morar, dice Apocalipsis 21. Y el mismo Dios será su Dios y estará allí con ellos. Y escuchen, cuando después de esos 1000 años que descendamos, que Satanás quedará aquí solo por 1000 años, para él ver su obra
destructora, cuando él veía la ruina de la ciudad, cuando Jesús venga, la tierra va a temblar como un borracho y se van a conmover los cimientos y va a haber terremotos, va a haber esos volcanes comenzarán a destellar fuego y lava por donde quiera y va a haber un desastre en esta tierra, eso va a quedar como una ruina total. Y ahora Satanás solo aquí. ¿Dónde están los que son míos? Aquellos que practican el pecado para ponerle una trampita. No, no hay ninguno de ellos. Ahora, ¿dónde están los santos que decidieron seguir a Cristo para yo tentarlo, para ver si lo entro en el sistema? No están. Entonces ese es el castigo que Satanás va a recibir. 1000 añitos de vacaciones en una tierra arruinada, desierta, para que él vea la obra macabra. Y luego, cuando venga a la santa ciudad Jerusalén, donde estará el huerto del Edén, en esa ciudad vendrá el huerto del Edén que Dios se llevó, hermano Diogenes. Y allí quedará esos instrumentos, quedarán perpetuos, ese traje, para que todos veamos que siempre con Dios se obtiene victoria. Alabemos el nombre de Dios. Sigamos en esta proyección, en este camino deleitoso. Hay piedras, hay espinas, hay cardos, hay lamento, hay decepciones, hay ingratitud y un sinnúmero de sinsabores que a veces cambiamos el tono de los colores y del paladar como que se pone agrio y dulce y amargo y a veces toda esa serie de experimentos que tenemos que confrontar son insignificantes a la gloria que nos esperan en el Señor. Yo lo insto y lo motivo a que todos juntos nos preparemos para que alabemos al Cordero por siempre. Amén.